22 letras, fundamento. 3 madres, 7 dobles y 12 elementales. Las 3 madres son Aleph, Mem y Shin, que reposan sobre el platillo del mérito y sobre el platillo del deber y son mantenidas en equilibrio por el pacto de la lengua. 3 madres, Aleph, Mem y Shin. La Mem, zumba, la Shin, silba, y la Aleph es el aliento, aire, que mantiene las otras en equilibrio. 22 letras, fundamento. Él las grabó, las talló, permutó, pesó y transformó, y con ellas dibujó todo que formó y todo lo que formó. 22 letras y fundamento. Las grabó con la voz, las talló con el aliento, las fijó con 5 lugares de la boca. Aleph, Het, Chet y Ayin en la garganta. Gimel, Yod y Kef en el paladar. Dalet, Tet, Lamet, Nun y Tab en la lengua. Sayin, Samek, Shin, Resh y Tzadi en los dientes. Bet, Bab, Bem y Pe en los labios. 22 letras, fundamento. La circunscribió en un círculo como si fuese un muro en el que habían trazadas 231 puertas. El círculo oscila hacia adelante y hacia atrás. Un signo lo muestra. No hay nada en el bien superior al deleite. No hay nada en el mal peor que la plaga. ¿De qué modo? Él las permutó, las pesó y las transformó. Aleph con todas y todas con Aleph. Bet con todas y todas con Bet. Se repiten un ciclo y existen en 231 puertas. Resulta que todo lo que ha sido formado y todo lo que ha sido dicho emana de un nombre único. Él formó la sustancia a partir del caos e hizo existir a la no existencia. Talló colosales pilares de aire intangible. Aquí está la señal. Aleph con todas y todas con Aleph. Él contempló, transformó y fabricó todo lo que ha sido formado y todo lo que ha sido dicho. Un solo nombre sobre esto. Hay una señal. 22 objetos en un único cuerpo. ¿Ok? Muchas gracias. Vamos, nos queda, ese yo creo que lo dejamos para la próxima. Bien, vamos entonces con la pequeña lectura que se hizo de el Sefer Yezirat. Vamos a empezar el desarrollo de la clase de hoy. Esperamos muy buena atención y una conexión de conciencia a conciencia por parte de todos los presentes. Como siempre, pidiendo la presencia de nuestro cabalista interior, de nuestro real ser, de esas partes autónomas que tienen que ver con la cábala, con los números, que tienen que ver con las letras hebreas, para que nos ayuden a tener iluminación, a tener conciencia en nosotros mismos a través del desarrollo de la reunión que tenemos. Y vamos a ir en directo para analizar todo lo que tenemos para ustedes en el día de hoy. Entonces, fíjense en ustedes que si observan esta imagen, como siempre, tenemos una imagen de portada, cábala, tarot y magia. En esta imagen, como ustedes pueden estar observando, pues tenemos la presentación de por qué vale la pena estudiar y darle valor a esta ciencia maravillosa que es el camino de nosotros a nivel espiritual. O sea, el camino de la misma iniciación. Si nos vamos haciendo iniciados, vamos subiendo. Y todo iniciado debe ser cabalista, tarotista y ejercer la magia. Ese es el camino secreto. Ese es verdaderamente la vertical de la vida en cada uno de nosotros. Y pues este es nuestro comienzo y lo hacemos con las siguientes palabras que dicen lo siguiente. Bien, por acá a ver, vamos a tener los micrófonos en silencio, por favor. Los activan únicamente cuando vayan a hacer pregunta o hacer un aporte. Dice, los iluminados brillarán como el resplandor del firmamento. Lo encontramos en Daniel 12. Y luego dice, los iluminados son los sabios que contemplan las cosas que no pueden ser expresadas oralmente. Esto nos lo dice el Zohar. Así que debemos nosotros brillar, debemos nosotros buscar la iluminación,
resplandecer en el firmamento, y todos y cada uno de nosotros somos una pequeña chispa emanada de Dios, emanada de nuestro Keter particular, pasando por todos los diferentes grados o niveles o mundos sefiróticos, por esos números sagrados, hasta tomar un cuerpo físico, y ya aquí en este cuerpo físico se nos da la oportunidad de poder regresar iluminados, brillando, con un resplandor y teniendo una luz propia para estar de esta forma en el firmamento. Los iluminados son los sabios que contemplan las cosas que no pueden ser expresadas. Entonces los iluminados son aquellos que realmente pueden contemplar a través de la intuición, de la imaginación, de la inspiración, como nos dice el maestro. Y quien logra inspirarse, imaginar, intuir y desarrolla todo lo que tiene como potencial en su propio interior, en su propia ultraanatomía, pues realmente es aquella persona que simplemente puede entender, puede expresar, puede comprender sin que sea a nivel oral, ¿ok? Sin que sea expresada las palabras, lo puede intuir, lo puede ver. Ahora, aquí hay algo interesante porque parte del tema de hoy se va a basar, como ustedes están observando esta figura, nos vamos a basar en parte de esta figura, de este ser barbado que juega con un compás. Y como ustedes pueden leer, dice, existe la cábala esotérica, existe la cábala tradicional y existe la cábala gnóstica. Todo se relaciona, pero en la cábala gnóstica hacemos unas diferencias, de igual en la cábala tradicional como en la cábala esotérica, pero todas son parte del mismo paquete. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que vamos a desarrollar una atención en ese nivel. Y para eso vamos a hacerle una lectura a un texto, a una enseñanza del venerable maestro Samael Aun cuando nos dice lo siguiente: existen cuatro clases de conocimiento o ciencia secreta. Los que ya tengan conocimiento o han estudiado este texto nos pueden dar incluso soporte. Dice el maestro, primero, Baña Villa, conocimiento que se adquiere con ciertos poderes ocultos, despertados dentro de nuestra propia naturaleza interior mediante ciertos rituales mágicos. Tengan en cuenta que existen rituales mágicos que pueden ayudarnos a desarrollar nuestras propias facultades, que pueden ayudarnos al despertar de la conciencia. Existen elementales que nos pueden echar la mano para ayudarnos a hacer más conciencia, para tener un mejor despertar. Y por eso necesitamos desarrollar la teurgia y la magia, desarrollar ciertos rituales poderosos a nivel mágico que pueden permitirnos que nuestra naturaleza, que nuestra conciencia, que nuestro interior pueda pasar a ese otro nivel, a ese otro salto, ¿no? Desarrollar esos poderes ocultos que están en el interior de nosotros. Dos, Mahavilla, cabalística. La ciencia de la cábala con todas sus evocaciones, matemáticas, símbolos y liturgia puede ser angélica o diabólica. Todo depende del tipo de persona que la use. Aquí vamos ya empezando a hacer una diferencia en la cábala mágica, en la cábala teúrgica, en la cábala de la ciencia del más allá. Hay dos niveles. La que utilizan los cabalistas que trabajan pues con la magia goética, y existen los cabalistas que trabajan con la magia crística, con la magia de la conciencia superior, con la sabiduría del ser. Este tipo de cábala ejerce igual invocaciones a los maestros, a los dioses, a las divinidades, a ciertas jerarquías. Se ejerce las matemáticas con todos sus diferentes símbolos y más aún la parte litúrgica, mágica, ya que esa parte litúrgica se corresponde a esa sagrada magia ceremonial.
Entonces, por eso puede ser angélica o puede ser diabólica, esto depende de quién la maneja, cómo la maneja, ¿ok? Luego viene 3, cuya villa. Este tipo de enseñanza que nos da el maestro dice lo siguiente: ciencia de los mantras, magia del verbo, fundamenta en los poderes místicos del sonido, en la ciencia de la armonía. Ya aquí vamos encontrando nosotros las diferentes técnicas, la ciencia de los mantras, ¿ok? La ciencia de la magia del verbo. Todos estos poderes místicos que tienen que ver con el sonido, con la ciencia y la armonía, ya que nosotros tenemos el poder del verbo, el poder de la palabra, y a través de la palabra generamos ciertos mantras, ciertas oraciones. Utilizamos el poder de la energía a través de la garganta para ejercer ciertos mantras, conjuros, oraciones y pues de hecho ciertas vibraciones de poderes místicos a través del sonido para crear, para atraer y para materializar. Y esto se hace a través del poder del verbo y la palabra. Y viene el cuarto, dice el maestro, Atma Vicha, o real sabiduría del ser, de Atman, de la mónada superior. Lo fundamental es el Atma Vicha. Ella incluye a todas en su aspecto esencial y hasta puede usar parte de ellas ocasionalmente, pero solo utiliza sus extractos sintéticos depurados de toda escoria. O sea, aquí no puede haber mancha de oscuridad, nada que tenga que ver con aspectos tenebrosos, con aspectos oscuros, nada que sea con hipnosis, nada que sea con dominar y controlar a otros o trabajar a otros en contra de su voluntad. Aquí no existe nada de eso. Resulta imposible lograr el alma villa sin los tres factores de la revolución de la conciencia. Creo que todos ustedes saben a cuáles me estoy refiriendo. ¿Cuáles son los tres factores de la revolución? Primero, morir, agregados psicológicos, nacer en virtudes y en castidad, y sacrificio por la humanidad, sacrificio por nosotros mismos, sacrificio por ese humano que está allá esperando que nosotros le entreguemos la enseñanza. No es la ley de la evolución la que nos confiere el alma villa o atma villa. No es la ley de la involución la que nos confiere el Atman Villa. Solo a base de tremendas y espantosas revoluciones íntimas llegamos al Atma Villa. Samael Umbeo. En base a estos 4 puntos, que tienen que ver exclusivamente con la sabiduría de la Cábala, con el camino secreto, con la ciencia del conocimiento que nos lleva a esa realización espiritual, entonces vamos a analizar lo siguiente. Y lo que vamos a analizar, pues lo vamos a hacer con respecto a penetrar, a ahondar más en la sabiduría de la Cábala. Entonces, hagamos una diferencia. Ya que existe la Cábala dogmática, existe la Cábala literal, existe la Cábala práctica, existe la Cábala de transmisión oral, existe la cábala no escrita y existe la cábala y división gnóstica que nosotros enfocamos en nuestro propio trabajo, en nuestro propio desarrollo interno. Ahora, ¿qué ocurre acá? Dice en relación a la cábala dogmática, explica los sentidos ocultos de ciertas palabras de la Biblia. Ahí corremos para acá para que me deje ver. De la Biblia con aplicación a los fenómenos de la historia de la creación. Estamos hablando de cábala dogmática, o sea, se ajustan a los principios y a su origen. Es de dos especies. La doctrina de la Merkaba, recuerden ustedes que es el carro celeste, que esto lo hablaremos más adelante, que trata del mundo supralunar
o sea, de la teología y la metafísica, y la doctrina del Bereshit, que se ocupa en el mundo sublunar, o sea, el de los fenómenos. Se centra en la lectura de los libros sagrados, explica esos significados ocultos de los textos de la Biblia. Es el propio origen de esta sabiduría. Algunos la consideran la más real o más pura. Se compone de toda la documentación escrita sobre la Kabbalah. ¿Ok? Cuando ustedes se encuentren o estén estudiando, es como esos principios, es mantener esa ética y esa información como lo más pristina, por eso le llaman dogmática, sobre lo que es el estudio de la Cábala. Cuando hacemos un análisis o un estudio a lo que es la Cábala literal, entonces dice, se enfoca en el estudio del significado y aplicación práctica de las letras y los números, como claves de interpretación y orientación esotérica. Esta cábala enfoca sus estudios en la Torá. ¿Recuerdan ustedes la Torá? Que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras. La ley oral, la enseñanza divina del pueblo judío de Israel, también hace referencia al texto que incluye los 5 primeros libros de la Biblia, denominados Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Esto es cábala literal, la anterior cábala dogmática. Toda la mayor parte de los cabalistas tienen una referencia en estas dos clases de cábala. Siempre se van a relacionar sus estudios, sus explicaciones sobre este origen. 3, cábala práctica. Aquí ya pasamos a un nivel que nos interesa a nosotros, que es un nivel mucho más profundo, mucho más práctico. Está centrada en la confección de talismanes cabalísticos, así como en diversos aspectos relativos a la magia ceremonial. Recuerden ustedes que creo que fue la segunda clase o tercera, hablábamos que la cábala nos permite el desarrollo de ciertos talismanes que se pueden elaborar, diseñar, ya que estos aspectos juegan parte con lo que es la magia ceremonial. Y la magia ceremonial se desarrolla una parte a nivel físico y la mayor parte de esa magia ceremonial se hace a nivel del mundo astral. En el mundo mental es la magia hermética y tenemos la magia sideral y tenemos la magia natural. En este caso nos toca aquí la parte de la magia ceremonial. Se trata de la contemplativa, la propia realización del acto, aunque la cábala no se practica, se vive. Se trata de la magia y el estudio del maestro y de los símbolos. Por eso este nivel de la cábala práctica tiene un nivel muy amplio. Aquí hay teurgia, aquí hay magia, aquí hay ceremonias sagradas, aquí hay poderes, aquí hay fuerzas, aquí hay seres divinos. O sea, aquí ya juega otro nivel. Un estudio y entendimiento sobre las letras hebreas, sobre la voz del ser, la intuición, sobre esas fuerzas y esos poderes que el iniciado va desarrollando en su propio interior. O sea, aquí hay cosas de un alto nivel que no se puede entender con la cábala literal, con la cábala dogmática, con este tipo de conocimientos únicamente literarios. No, ya aquí juega otro nivel. Y en esta cábala práctica, pues existen los que conocen la cábala para descender por el árbol de la vida y está la cábala que practican los que ascienden por el árbol de la vida, ¿ok? Entonces esto tiene un nivel muy alto. La cábala práctica es aquella que busca utilizar los conocimientos de esta filosofía para conocer cómo ocurrirán las cosas. O sea, aquí ya hay poderes extraordinarios, ya aquí hay magia, ¿ok? Cábala de transmisión oral, dice, se trata de la sabiduría que se transmite de forma generacional. Esos conocimientos que los maestros van transmitiendo a sus discípulos
a lo largo de los años. Antiguamente se creía que era necesario nada más, nada menos que 240 años para comprender esta cábala completamente. Como ninguna persona vivía durante tantos años, se creía que era a través de la reencarnación la vía para continuar con la formación y el aprendizaje. La cábala contempla la reencarnación y la existencia de vidas anteriores. Todo esto está claro. Nosotros sabemos que a uno se le acaba esta vida y vuelve. Se va con unos valores y regresa con esos valores. Uno muere en un lugar y puede hacer que vuelva y nazca en esa misma ciudad, en ese mismo barrio, en ese mismo país, y por ley de recurrencia vuelve uno y se encuentra con ciertas personas con las cuales ya ha vivido, con las cuales ya ha compartido, con las cuales ya ha tenido familia, con las cuales ya ha hecho negocios en otras vidas y hoy vuelve y se encuentra. En este camino vuelve otra vez a retomar los principios, vuelve a retomar el conocimiento, vuelve otra vez a estudiar para nuevamente aprender, pero aprende más rápido y con mucho más éxito y conoce mucho más rápido el camino. ¿Por qué? Porque ya lo ha hecho en otras vidas, porque ya esto lo ha trajinado, ya lo han dado por otros lugares. Simplemente lo que hace es volver a retomar, vuelve nuevamente a recibir esos conocimientos y hacer una actualización con un nivel mucho más amplio, porque lo que haya dejado de poderes, de facultades, de conciencia, de conocimientos, de trabajo adelantado en la vida anterior, simplemente en esta, vuelven y se retoman, ¿sí? Vuelven y se actualizan y vuelven y se ponen en actividad cuando uno vuelve a encontrar el camino, cuando vuelve y acepta los principios, cuando vuelve y los practica. Por eso es que hay personas que vienen muy adelantadas y es porque eso ya lo trae de vidas pasadas. Ya viene haciendo ese trabajo hace muchos siglos atrás. Y vamos culminando por acá. La cábala no escrita. Estudia los secretos contenidos en ese maravilloso símbolo compuesto llamado el árbol de la vida. Y culminamos. Cábala y división gnóstica. Nosotros, en el estudio de la cábala, estudiamos sobre el absoluto, el árbol de la vida, la numerología y el tarot egipcio. Por eso les decía a ustedes en el tema anterior, siempre vamos a tener en cuenta el tarot egipcio. ¿Por qué? Porque el tarot egipcio es el tarot con el cual nosotros nos basamos para hacer el estudio y hacer las interpretaciones a cualquier otra persona o a un estudiante gnóstico para nosotros, sin que con ello se nos convierta en una cuestión pública, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere unir algún aspecto relacionado con lo anterior? ¿Ninguno? Bien, Profesor Edison, dígame. una consulta. Usted en el grupo dijo que podía vender el tarot egipcio. ¿Cómo es eso? Si nos podría explicar, porque si Sí, a mí sí me gustaría adquirir, ¿cómo es eso? bueno, espérenme, aquí como ya no vuelvo a hablar del tarot, sino en una clase más adelante, entonces permítame, les presento acá. Nosotros, como siempre nos ha gustado esto y hemos tratado de aplicarlo, de vivirlo, ¿verdad? Nosotros hicimos un diseño propio de lo que es el tarot egipcio, con un material mucho más resistente, que pues de hecho también con el color, con el revés de la carta, etcétera. Y aquí pues están diseñadas no solo a full color y presentación las cartas de las 22 mayores, sino que también están las 56 restantes, que son las menores, también igual la presentación, full color y todo, ¿sí? Con su explicación en el revés. Este tarot diseñado, organizado para que sea confiable, revisado, full, tal cual como pues está en el libro de Tarot y Cábala,
y de cómo pues están las orientaciones en el revés, etcétera, lo organizamos para que fuese mucho más fácil. Les decía a ustedes que el tarot, quien lo tenga en la mano, lo debe tener siempre en un manto o un paño blanco y se debe amarrar con un cordón dorado. Esto se los mostré a ustedes en la clase anterior. Nosotros lo cargamos en una bolsa como esta porque antes lo hacíamos en un baúlcito, en una caja de madera, pero era un poco complejo para cargarlo, incluso para llevarlo en una maleta. Ya en este tipo de bolsa dorada, en este material, como ustedes lo observan, nos es más fácil para llevarlo, para cargarlo en cualquier parte. Y este tipo de tarot es el tarot de egipcio. La compañera que me estaba preguntando ahora, es el tarot de egipcio. Y este es el recomendado. No estoy diciendo que los otros tarot no se analicen, no se estudien, no lo estoy diciendo eso. Pero el recomendado en el trabajo, en el estudio, en la práctica, en el estudio interpretativo, en la conexión intuitiva que hacemos nosotros a nivel espiritual para recibir interpretaciones, para escuchar la voz del ser, para leer este maestro extraordinario que es el libro de Thoth, que es el tarot, pues se recomienda este, ¿ok? Este, que es el tarot egipcio. Y por otro lado, nosotros habíamos elaborado en ese entonces y lo manejamos, que es un tarot de las 22 letras hebreas. Este tarot de las 22 letras hebreas es extraordinario porque se trabaja solo la interpretación y escuchar la voz de Dios, como se dice, haciendo las preguntas, utilizando solo las 22 letras. Y este tarot también nosotros lo organizamos hace un tiempo. Y este es el revés del tarot y este es el frente. Entonces va al frente con una letra hebrea en fuego o diseñada, dibujada en fuego. Y el fondo está la carta con su potencia, con su nombre. Y ya quien saca la carta, de acuerdo a la pregunta que está haciendo, ya tiene que tener un conocimiento avanzado. Por eso el curso es importante. Tiene que tener un conocimiento sobre las letras, sobre sus valores, sobre su interpretación, sobre el árbol de la vida. Y pues tenemos que ir desarrollando un poco más esa intuición, porque el solo hecho cuando llegue a aparecer una carta que tú saques, ahí ya te está dando una respuesta, te está dando una interpretación. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, 2 clases anteriores les he dicho, ¿qué son las letras hebreas? Pues ustedes dirán, pues la forma como escriben los judíos, como escriben los hebreos, como escriben ese lenguaje por ahí en esas tierras. Claro, pero a nivel espiritual, ¿qué es una letra hebrea? Es una vasija, es un símbolo, es un arquetipo, es un jeroglífico, es una llama, es una idea, es una enseñanza que está ahí en el sagrado, en esa sagrada letra para ser interpretada. Entonces, cuando tú sacas, esa letra se transforma en una carta del tarot. Esa letra se transforma en un camino, ¿sí? Se convierte, pues de hecho, en un sendero del camino espiritual. Por eso la interpretación de las letras y del tarot es fundamental. Por eso les leía hace un momento, la gnosis, en el estudio de la cábala, está el absoluto, el árbol de la vida, y ahí vamos a encontrar pues las letras hebreas, el tarot, para nuestra interpretación, para nuestro propio trabajo. Así que los que no tengan el tarot, pues, recomendamos que se hagan a él y háganse al tarot egipcio. Algunos nos mostraron en una de las clases que volteaban la carta y no tenían nada por detrás, no tiene revés el tarot egipcio que manejan, entonces tienen que conseguir el que tiene el revés completo. Otros no les sale la información a los lados. Esta información que está aquí al lado de la carta no les aparece a muchos que han comprado el tarot egipcio. Entonces tienen que mirar eso. Tiene que estar esta parte de atrás y tiene que estar la información de los lados, al lado de la columna de la carta. ¿Ok? Si no la tienen, lo más posible es que el tarot les llegue con un libro donde esa explicación está en un librito aparte para que la persona lo lea, pero no debería ser así.
La carta tiene que tener esta información completa. ¿Listo? Para que ustedes, por favor, lo tengan en cuenta. Profesor, ¿y usted también lo vende? Porque, bueno, yo estoy acá en Lima, ¿no? No Nosotros es aquí en tan fácil. Colombia, la señora Heidi, nosotros aquí en Colombia lo hemos mandado sin problema, pues porque es Colombia. Para mandarlo fuera, claro que se puede hacer, pero ya a las personas que se les envíe, pues ya lo que le cobren, ¿no? Lo que le envío y toda esa cuestión para que le llegue. Pero claro está, eso llega donde uno lo mande. Allá va. ¿Listo? Así Ya, que profesor, gracias. Entonces, mañana o pasado mañana, le voy a consultar cualquier por privado para ver cuánto usted me indica. información por ahí nos la puedes hacer. Listo, Gracias. continuamos entonces. ¿Alguien más quiere dar un aporte? ¿Tiene una pregunta por ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, como no la hay, entonces Profesor, dígame, buenas tardes. Yo tengo una duda. Disculpe que la dígame, ignorancia. tranquila. Este, cuando uno echa las cartas, están volteadas, ¿no? Bueno, no sé cómo decirles, pero echa las cartas y se supone que deben de ir boca abajo, ¿no? Bueno, así me enseñaron una vez. Sí, Y en la parte que va hacia arriba no trae nada. Bueno, unas cartas que me enseñaron, no traía nada. Y ahorita usted nos está mostrando unas cartas donde sí trae trae derecho y revés, ¿no? Atrás trae, ajá. Eh, Ahí me confundí un poco porque no sería como que ya estamos leyendo, pues, digamos que yo me he hecho las cartas, no sería que ya estoy leyendo por anticipado el resultado. no. Está buena la pregunta tuya, Mari, Ah, pero le hago una corta sí, explicación. Lo que pasa es que en el revés hay una interpretación que se hace no por deducción mental, sino por intuición, ya que aparece plano espiritual, plano mental, plano físico, asociación, ¿sí? Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, lo que se llama la ajá, suma trascendente. Por ejemplo, esta carta dice, trabajos me da Señor, mas con ellos fortaleza. Entonces, digamos que tú haces una pregunta y dice, ¿qué hago? Yo estoy en el desasosiego. Y te sale la carta número 6 ajá, sí, y tú la volteas y la carta te dice, trabajos me da Señor, mas con ellos fortaleza. Tu intuición te lo tiene que decir todo, o sea, está pasando uno por la dura, pero es parte del trabajo, hágale, ¿cierto? Luego ajá, aquí dice, por ejemplo, asociación, aquí tenemos un planeta que se relaciona, tenemos en general, tenemos el derecho de la carta y el revés de la carta. ¿Qué quiere decir el revés? Que en ocasiones, digamos, al mezclarlas, la carta te puede llegar a aparecer así, al revés, o así. ajá, ¿Entiende? Entonces te da una ajá, interpretación. sí, 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 Y otra cosa muy diferente es cuando tú miras la imagen de la carta, porque para cada persona la interpretación es diferente de acuerdo a lo que vive, de acuerdo a lo que está preguntando. Entonces, por eso es que aquí aparece Venus y aparece Tauro, aquí aparece el nombre de la indecisión, que es pues de hecho la carta del amor. Y aquí ya encontramos en este lado, dice Bau, que es la letra 6 en hebreo y para nosotros el número 6 y luego dice victoria, muy buena suerte, número, buena suerte. Entonces es una carta que a pesar de que tiene sus situaciones de lo que me está pasando, pero me está diciendo hágale que se puede, te va a ir bien, hay victoria, hay buena suerte, ¿sí? No te des por vencido. Y en la parte de arriba dice Tiferet, el alma humana, el enamorado, el alma. Imaginemos que la pregunta no es sobre el alma, no es sobre valores, no es sobre la conciencia, es una situación que la persona está pasando. Entonces, te da una interpretación, por ejemplo, la fortaleza espiritual no la puede dejar la persona, tiene que seguir para adelante.
tienes un camino incierto, pero hay buena suerte, se van a abrir puertas, las cosas van a mejorar, se te van a dar. Dice aquí, hay indecisión, o sea, no dude tanto, no piense tanto, tome la decisión, hágale, ¿sí? Porque si sigues metiéndole mente a lo que quieres hacer, o a la decisión que quieres tomar, o el plan que estás haciendo, el viaje que quieres realizar, si sigues tomando indecisión, simplemente vas a echar para atrás, vas a fracasar en lo que tú quieres. Y cuando voltee las cartas, vas a leer aquí estos aspectos y algo de estos te va a tocar y te está diciendo, Ajá, aquí es para allá. ajá, Y ya el resto, que es la ajá. imagen como tal, es otra interpretación que le da la persona o que va a sentir la persona al hacer la pregunta. O sea, la imagen tiene un cielo y tiene un mundo espiritual, tiene un mundo material y te va a estar indicando también unos fenómenos que la misma persona los va a sentir, los va a intuir y va a presentir por dónde es. Y si no es esa persona la que está barajando, la que está haciendo, pues de hecho la consulta, sino que hay otra persona que se la hace, se la realiza, pues esa persona es la que intuye de acuerdo a la pregunta que la persona tiene para ayudarle, para darle la orientación. ¿Sí me entiendes? Entonces, Sí, sí, ya le entendí. por eso es que este tipo de cartas trae esta parte de atrás que la mayor parte de las barajas no lo traen, porque ellos se fijan solo en la imagen que está al frente y de ahí sacan una interpretación y le entregan a la persona y le dicen es esto lo que pasa y guíate por allí, ayúdate por allá. Y la mayor parte de los tarotistas que salen en el internet, ellos dicen tarotista clarividente, porque ellos ya se sienten clarividentes cuando hacen una interpretación de la carta, ya ellos dicen yo soy vidente, entonces venga para acá y yo le voy a interpretar videntemente a través de las cartas. Entonces podríamos decirle a ellos, ¿y por qué no me interpreta si usted es vidente sin leer las cartas? No me lea cartas, simplemente interpréteme con la clarividencia qué es lo que me pasa, porque cuando una persona es clarividente, ¿para qué va a utilizar cartas? ¿Ok? Ujú. Sí, Así que sí, ok, está bien, profesor. a esto se refiere y por eso se recomienda el tarot egipcio porque es un tarot que no lo manejan todos los tarotistas que aparecen por el internet, no se meten con este. Casi usan es el de Marsella, el de la Golden Dawn, el Rey y otros, ¿sí? Muy reconocidos. Pero este casi no lo tocan, es que no se ve que ellos se metan a estudiar este tarot porque este tarot tiene otro nivel, trabaja a otra energía muy diferente. ¿Ok? Ah, sí, gracias. Bien. Bueno, seguimos. Maestro, Dígame, disculpe, otra preguntita sobre el tarot. dígame. Cuando uno le van a hacer consulta para pasar de un grado a otro, o de una cámara a otra, porque solamente utilizan, ahí es donde solamente utilizan las 22, las mayores, no más. ¿Me puede Eh, explicar algo sobre eso? sí, lo que pasa es que las 22 cartas mayores son las que dan en sí, digamos, como las respuestas, que esto pues lo hablaremos más adelante, ya que hay unas cartas que dicen sí a la pregunta y otras que dicen estudio, dejémoslo ahí como en el stand-by, y otras dicen no, rotundamente no. Y las que dicen estudio, análisis, entonces se hace una relación de esa carta con las cartas menores, que serían las 56. Las 22 cartas mayores dan como decir la voz del Padre, es la voz de Dios, del ser, cuando tú preguntas al Espíritu Santo. Y las 56 menores son como la voz de la Madre, de esa diosa interior, de la Madre Divina. Y ahí es donde se reúne la voz de ella y de él para sacar una nueva carta mayor, a ver si eso se aprueba o no se aprueba, de acuerdo a la pregunta que estoy haciendo. Pero esto se hace es cuando una carta mayor sale de estudio. En este caso podría ser, por ejemplo, la carta número 9, la carta número 12. Hay cartas que son de estudio y esas cartas se necesitan utilizar cartas menores para poder hacer otra interpretación, usar otra voz, que es la voz de la madre a través de los 52 arcanos menores. Entonces la pregunta tuya es buena.
Profesor, una pregunta. Dígame. Dentro del curso vamos a conocer ese proceso, o sea, es un procedimiento específico, hay que hacer alguna oración, se baraja de Sí, alguna claro. forma. Ok. Dios quiera Está que bien, podamos paciencia entonces. avanzar en el curso. Por eso le estaba diciendo hace ratito que qué rico sea cuando estemos en la clase número 10 y que haya asistencia por parte de ustedes. Ya que si la asistencia se cae, pues al menos que podamos llegar a la clase número 10. Si hay buen grupo, pues podemos seguir unas clases más después de la número 10. Pero esto depende de ustedes. Y cada clase, pues como vamos avanzando y cuando ya estemos trabajando directamente con el tarot, pues todas esas explicaciones se las voy a compartir a ustedes. Claro que sí. Por aquí nos decide por aquí, bueno, no sé, aparece como JOM. Hola Edison, ¿por qué en el tarot 56 arcanos menores son blancas? Blancas porque la carta es blanca o blancas que le dicen que son blancas a las 56 cartas. ¿A eso te refieres? Bien. Y nos dice José por acá, ¿cuál sería el procedimiento común para hacer la consulta? Ah, ¿qué es lo que nos estaba preguntando ahorita? Claro que sí, hay un procedimiento para hacerlo. Entonces espero que por favor me acompañen para cuando tengamos esa clase exclusivamente, pues ustedes estén ahí presentes. Bueno, vamos a continuar porque se nos va pasando el tiempo. ¿Me confirman si ven esta imagen, por favor? Si la ven completita, ¿la ven? Bien. Sí. Ok. Listo. Sale la mitad, Eso, sale entonces ya la, la están la viendo. pirámide. Listo. Gracias. Bueno, entonces miren ustedes esto. Existen dioses atómicos. Presten mucha atención porque de aquí para allá viene algo interesante. Sobre los dioses atómicos, dioses espirituales que están en el interior de nosotros, hay tres aspectos interesantísimos, fundamentales. Tres dioses atómicos, tres jerarquías que están en el cerebro humano de nosotros. Y esos dioses o esas jerarquías que están en el cerebro de nosotros, un dios de esos está en la glándula pineal, otro está en la glándula hipófisis y otro se encuentra aproximadamente hacia la raíz de la nariz, por allá un poquito hacia adentro, que sería el nervio olfatorio, por allá en ese lugar más o menos, tenemos nosotros tres átomos. El átomo del Espíritu Santo radica en la glándula pineal. Por eso la relación tan importante que uno transmute la energía, porque cada vez que tú transmutas la energía, estás llevando en semen transmutado para encender la glándula pineal, golpear la glándula pineal con la energía. Y esa glándula pineal se va a encender porque ahí radica, pues de hecho, el Sacratísimo Espíritu Santo. En otras palabras, la energía sexual es Espíritu Santo transmutado, ¿ok? Y esa energía golpea y llena la glándula pineal. Esa energía debe golpear y encender la glándula hipófisis. Una es el chakra Sahasrara, la otra es el chakra Ajna. Y de esta forma, estos dos puntos, estos dos átomos, estos dos puntos de energía, estos dos chakras, al encenderse, es porque la energía se ha ido transmutando, sublimando, mutándose en nuestro propio interior. Y el otro átomo que se debe encender es el átomo de el hijo. Por eso les coloqué este triángulo a manera de pirámide, porque en el cerebro nosotros hacemos una pirámide. Recuerden ustedes que las vértebras de la columna son pirámides, las glándulas suprarrenales son pirámides, las células nerviosas de nuestro cerebro tienen forma de pirámide y hacemos un triángulo o una pirámide entre el átomo del Espíritu Santo en la glándula pineal, el átomo de el Padre y el átomo del Hijo, glándula hipófisis y otro punto energético más o menos cerca de lo que llamamos el nervio olfatorio.
hacia la raíz de la nariz, adentro. Ahí tendríamos nosotros la conformación de estos 3 átomos energéticos a nivel del cerebro. Ahí estaría la fuerza del 3. Ahí encontraríamos nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el propio cerebro. En el cerebro humano se dice que tenemos las sienes, o sea, el número 100. Por eso el árbol de la vida es 10, pero cada una de las esferas tiene 10 para un total de 100. 10 veces 10 nos daría 100. Y de esta forma, entonces, en el cerebro están reunidos esos principios, esas energías, esos átomos que corresponden, pues, de hecho, a la misma cábala. Recuerden que el cielo en nosotros está en el cerebro. En el cerebro de nosotros está toda la mayor parte de energía nerviosa, eléctrica y magnética. A esa altura de la cabeza formamos la aureola, formamos pues de hecho el campo magnético en el cerebro. A esa altura tenemos nosotros el cerebro inteligente, el cerebro reptiliano, el cerebro emocional. A esas alturas tenemos nosotros una cantidad de información que conecta con el mundo cuántico o mundo espiritual, con la matriz o pues de hecho con los mundos pleromáticos. Es el cerebro el que se estimula con ciertos productos alucinógenos como el peyol, como el uso de la ayahuasca. El cerebro es el que se estimula y hace el ingreso para pasar a un trance y poder ver más allá. Es el cerebro el que tiene el potencial para poder ser extraordinariamente inteligentes o para ser extraordinariamente torpes. Todo depende de nosotros. De nosotros depende que el cerebro se encienda, despierte, se ilumine o se apague, llegue a tinieblas terribles de oscuridad, ¿sí? de falta de vida. Por eso hay tantas enfermedades neurológicas, tantas enfermedades en el cerebro, tantas enfermedades de la mente, tantas enfermedades de la psique, y es justamente porque el cerebro va degenerando y va enfermando. Necesitamos hacer subir esa energía por la columna espinal para que esa energía se irrigue por todo lo que es el líquido encefalorraquídeo, que es el líquido que no permite que el cerebro se golpee, se maltrate con el cráneo. Ese líquido encefalorraquídeo es agua que se debe cargarse de energía transmutada. Y todas las partes de nuestro cerebro, todas las áreas de nuestro cerebro tienen que brillar y tienen que cargarse de esa energía transmutada. Y más aún, estos átomos deben encenderse en cada una de esas glándulas. Ahí es donde está la clave. Por eso es que les coloqué a ustedes esta forma de triángulo, que es en sí una pirámide, ubicado en el cerebro. Para los entendidos que me están escuchando, saben por dónde vamos. Ahí es donde está pues realmente los misterios de esto. Y aquí al final le coloqué inteligencias de la conciencia, porque todos son inteligencias, ¿sí? Todo esto permite el desarrollo de la sabiduría, permite el desarrollo de la luz. Y culmino, se necesita encender ese cerebro, necesitamos encender esas glándulas, necesitamos encender en nosotros esas facultades. Y esto es como un carro. Si tú le metes la llave al carro y le vas a dar encendido y no enciende, no prende, no hay gasolina, no hay electricidad, la batería está descargada, pues ¿qué hay que hacer? Ir a buscar batería nueva, ir a buscar mecánico, a ver cómo puedo encender ese carro, ¿verdad? Así pasa con nosotros. Necesitamos encender todos esos circuitos, todos esos cables, toda esa cantidad de alambres, todos esos puntos de energía, todos esos núcleos de energía tienen que encenderse. Y esto lo hace la energía que nosotros estamos subiendo al cerebro. Ahí es donde está la clave de esto. Bien, y para poder entender esto que acabo de explicarles, corto, porque de verdad el tiempo se nos va yendo rápido, pero que ustedes son muy entendidos. Dice por acá, los nervios son para el fluido vital lo que los alambres para la electricidad.
El sistema nervioso cerebroespinal es el asiento del íntimo. Recuerden eso, no se les olvide. El cerebro espinal, el sistema nervioso cerebroespinal es el asiento del íntimo. Y el sistema gran simpático, sede del cuerpo astral del hombre. El sistema gran simpático. El corazón envía su espíritu por todo el cuerpo, así como el sol envía su poder a todos los planetas y tierras. La luna, la inteligencia del cerebro, va al corazón y vuelve al cerebro. El fuego o calor tiene su origen en la actividad química de los órganos, los pulmones, pero penetra todo el cuerpo. El licor vital o esencia vital está universalmente distribuido y se mueve o circula en el cuerpo. Este humor contiene muchos poderes diferentes y produce en él metales, virtudes o vicios de varias especies. Paramirun o Paracelso nos dice esto en uno de sus aforismos. Ahora, ¿qué nos dice por aquí el maestro? Este párrafo se refiere a la constitución interna del ser humano. Cuando el cuerpo vital o etérico está debilitado, el organismo físico enferma por acción refleja. El cuerpo etérico tiene su centro de gravedad en el vaso. El vaso es un órgano importantísimo en el cuerpo humano. Cuando llega la hora del sueño, el alma envuelta en su cuerpo astral abandona el cuerpo físico y deambula por el mundo de la quinta dimensión. Mientras tanto, el cuerpo etérico queda dentro del organismo físico. Dicho doble etérico es llamado Lingam Sarira por los sabios orientales. El médico Paracelso llama a este cuerpo la mumia. Este cuerpo vital tiene su chakra fundamental en el vaso. La flor de loto del vaso especializa las corrientes vitales del sol y las atrae y absorbe. Entonces vemos en el vaso a los glóbulos blancos transmutarse en glóbulos rojos. Miren qué interesante. Les estaba explicando algo del cerebro, los átomos inteligentes que están ahí, de cómo ese cerebro tiene que encenderse, pero aquí ya juega un papel importante el sistema nervioso central, sede del íntimo, el sistema nervioso gran simpático, sede del cuerpo astral. Si se dan cuenta por qué hay que ayudarle al sistema nervioso a estar bien. Una persona nerviosa, una persona que toda vive llena de depresión, una persona que no controla sus emociones, una persona que tiene desórdenes y disfunciones del sistema nervioso, es una persona que se va a ver imposibilitada para muchas cosas de estas de las cuales estamos hablando. Necesitamos prestarle atención al cuerpo vital, al sistema nervioso, al sistema inmunológico, al vaso, si es que queremos nosotros tener un cuerpo que responda a las exigencias de unas disciplinas esotéricas. Dice acá, la energía vital recogida por el chakra esplénico pasa al plexo solar y luego se difunde por los canales nerviosos del sistema gran simpático. Por favor, la energía recogida en el chakra esplénico, estamos hablando de fotones de átomos de luz, recogida en este chakra y luego esa energía a través de este punto energético se transmuta, se convierte no solo en glóbulos blancos, sino en glóbulos rojos y más aún esa energía va llenando todo el ser, todo el cuerpo humano, todo lo que somos nosotros. Cada átomo etérico penetra en cada átomo físico, produciéndose una intensa vibración. Todos los procesos de la química orgánica se desenvuelven con base en el cuerpo etérico o segundo organismo. El tipo de enfermedades por el ENS astrae son las relacionadas con la misma naturaleza humana.
adquiridas por el medio ambiente en el que se vive, así como debidas a los pensamientos, emociones y acciones de tipo negativo. Esto enferma el fondo vital, más todo lo que hoy comemos, lo que hoy respiramos, más todas las impresiones que recibimos y todos estos pensamientos, emociones, sentimientos, acciones de la vida van enfermando nuestro cuerpo vital. Y les pongo un ejemplo para que vean un cuerpo vital destruido, deteriorado, malo, que es como ustedes ven una persona que apenas comienza a consumir psicoactivos, ¿cierto? Drogas. Y después de unos añitos, de un tiempo, cuando ustedes lo ven, el cuerpo, el rostro, el cabello, sus ojos, etcétera, se transformó, cambió totalmente. Ese cambio que se ve físico es el cambio que tiene el fondo vital. El fondo vital degeneró, está degenerando y está muriendo. Y por eso el cuerpo físico se ve así como lo vemos en la persona y usted dice, ah, claro, como lo cogió el vicio y no pudo, mire, mire cómo lo tiene. Pero es el fondo vital de la persona que es el reflejo de cómo se ve el cuerpo físico. Creo que nos entendemos, ¿verdad? Ahora dice acá, también pueden ser traídas de vidas pasadas, las enfermedades que estábamos hablando en el renglón anterior, y heredadas de los ascendientes, em, los defectos psicológicos, así como el consumo de drogas, alcohol y otros vicios disminuyen considerablemente la energía del cuerpo etérico y por ende vienen las consecuencias en el organismo físico, desde el cuerpo etérico al físico. En nuestro cerebro existe un tejido nervioso sumamente fino que los hombres de ciencia desconocen. Dicho tejido es el instrumento para traer nuestros recuerdos astrales. Pero cuando se presenta algún daño en esta membrana, entonces el discípulo no puede traer los recuerdos al cerebro físico. Entonces hay que solicitar a los maestros Hermes o Hipócrates o Paracelso la curación de estos centros. Escríbase una carta al templo de Alden, solicitando ayuda a cualquiera de los maestros mencionados. Esta carta se satura primero de incienso y luego se quema con fuego, pronunciando los mantras Om Ta Sap Om. Este acto debe realizarse lleno de fe, en posición de rodillas. Si esto no es posible, puede hacerse la persona otra postura, con mucho respeto, fe y devoción, rogando ser escuchados. Ciertamente se quema la parte material de la carta, pero la parte astral de ella va directamente a manos del maestro al que vaya dirigida la carta. Así el maestro procede a curar al enfermo, siempre de acuerdo con la ley divina. El templo de Alden es el templo de la ciencia. Los cuerpos internos también enferman y necesitan médicos. Los maestros de la ciencia son ricos en sabiduría y curan los cuerpos internos de todo aquel que pide ayuda. Todo ser humano carga una atmósfera de átomos ancestrales que tienen sus chakras en las rodillas. En ellas está localizado el instinto de conservación y la herencia de la raza. Por esta exclusiva causa, tiemblan las rodillas ante un grave peligro. Bien, esto es exclusivo del maestro. ¿Qué pregunta, qué duda tienen? ¿Qué aporte quieren dar? Que no sean todos, por favor. Profesor, bueno, discúlpeme que me he perdido varias clases, o no recuerdo bien cuántas, pero esto que usted nos está ahorita leyendo es del libro de Cábala. Sí, es una parte del maestro que lo explica de esa forma. Así como les acabé de hacer la lectura, para que ustedes, si quieren, pueden buscar, si llegan a encontrar en el libro
o en las enseñanzas del maestro, ustedes van a tener un entendimiento mayor de esto. Porque resulta que en este camino no solo es pensar de que, uy, la cábala, qué maravilla. No. Hablábamos del sistema nervioso, cerebro espinal, sistema gran simpático, cuerpo vital, sistema inmunológico, células, átomos. Les hablé del cerebro humano, los átomos que están allá como átomos inteligentes, el poder que tiene, el por qué el cerebro debe encenderse, no apagarse, sino encenderse. Y miren que nosotros estamos en un peligro terrible de que a medida que nos van pasando los años se nos desarrollen enfermedades como Alzheimer, demencia, amnesia, Parkinson, etcétera. Y no es porque uno diga, es que a mí no me toque o no me va a tocar. No, todos no sabemos, alguna enfermedad puede llegar a trastornarnos, pero resulta que nosotros necesitamos cuidarnos, necesitamos prevenir y por eso tenemos que ayudarnos, cuidarnos. Y ahí el maestro está hablando cuerpo vital, cuerpo astral, átomos, células, cuerpo del Padre, del íntimo, ¿sí? En el cuerpo humano, en nuestro propio sistema cerebro espinal, gran simpático, ahí gravitan esas fuerzas, esas energías. Y si lo vamos a ver por pequeños órganos, ahí tenemos el vaso y es asiento del cuerpo vital. Y si vamos a ver el hígado, asiento del cuerpo astral. Y si vamos a ver el corazón, es el sol. Y si vamos a ver el cerebro, en el momento tenemos nosotros la luna, porque en el plexo solar está el sol, pero en la luna está directamente allá en el cerebro. Por eso se deben hacer los cambios, modificando el inconsciente en consciente, transformando la luna psicológica en el sol. Y esto, pues bueno, es de estudio en cuestiones de la anatomía oculta y de la medicina en todo lo que tiene que ver con la astromedicina, ¿ok? Yo creo que más adelante, ojalá es que logremos llegar bien arriba en los temas. ¿Alguna otra pregunta, Gracias. algún otro aporte? Yo estudié el cuerpo vital, profesor, porque cuando me enfermé, y bueno, el cuerpo vital es bien importante, es el que está más pegadito para que el cuerpo físico tenga salud, es el cuerpo vital. Y Sí, obviamente hay muchas formas de mantenerlo vivo, como el contacto con la naturaleza, rodearnos de personas agradables, tener como una vida bonita, pues, porque a veces también convivimos con personas que solo estamos peleé y eso no es como sano ni bueno. claro, Pero también cuando te hacen brujerías, el primero que te atacan es el cuerpo vital para quitarte y luego poderte enfermar. O sea, el cuerpo vital es bien importante total. para que el cuerpo esté bien, Así pero es. al mismo tiempo el cuerpo físico también es muy importante para que los otros cuerpos estén bien. Total, estamos de acuerdo con eso. Por eso es necesario que le prestemos atención. Eh, Hay una clase donde tenemos que estudiar los baños, los saumerios, las esencias, porque cada una de esas partes trabaja de acuerdo al cuerpo mental, el cuerpo astral, el cuerpo vital, el cuerpo físico. Y lo que estaba diciendo ahorita, pues la compañera es real. Hay muchas suciedades, hay muchas energías que uno tiene que estarse limpiando, depurando, ayudándose para que no lo enfermen, para que no lo dañen a uno. Bien, ¿alguna otra parte? ¿Ninguno? Bueno, seguimos entonces porque están tímidos hoy. Dice por aquí la siguiente imagen. Tenemos a nuestro amigo ermitaño de nuevo. Es un rey. Tenemos el número 9 que viene a ser el número analógico del hombre. Tenemos la energía representada como el esperma sagrado y la carta del tarot del ermitaño. El número 9, que es T en letra hebrea, el número 9 que asemeja como si fuera el símbolo del sol, como si fuera el símbolo del espermatozoide,
de la energía, que es análogo a un hombre que va por un camino alumbrado con una pequeña lámpara, tiene un cetro, va coronado, tiene pues de hecho una capa, pero que esto se lo ha venido ganando con el trajinar del trabajo durante años y años a nivel espiritual. Porque más adelante tenemos que hacer una diferencia, más adelantito vamos a hacer la diferencia de la carta número 0, que es el loco, el tarot, comenzando el camino, y otra es el loco, ya cuando se convierte en el ermitaño, en el 9, y es el trabajo de la novena esfera, que es el trabajo del nacimiento. O sea, del principio como 0, como loco del tarot, ya aquí nada que ver con el loquito, de cómo nos lo hacen ver por el internet tan trascendido. Nada que ver porque ya el nivel con el que él va aquí en el 9, en la novena esfera, es totalmente diferente. Y ese ermitaño tiene el poder, tiene los misterios, conoce los valores de la energía del Ensémenis transmutado. Por eso es que él se va convirtiendo en un rey de la naturaleza, con capa, con báculo, con aureola, con zapatillas, etcétera, etcétera, con vestiduras, ¿sí? Con una cantidad de cosas que no es la palabra, sino de regalos que le van dando a medida que va avanzando. Por eso los maestros van adquiriendo ciertos regalos que internamente les van dando y se va revistiendo él con todas esas cosas a medida que avanza en su propio camino. Entonces tengan en cuenta ustedes que el número 9 es el número del hombre y ese es el número de la mujer, porque él o ella van como ermitaños por ese camino. Y el hombre y la mujer que trabaja en la novena esfera trabaja con los misterios del nacimiento en el camino y se ilumina cada vez más con la luz de la novena esfera. Por eso él es ese ermitaño, pero ese ermitaño corresponde al cuerpo vital. Aquí volvemos de nuevo. Vuelve al cuerpo etérico, cuerpo vital, Lingan Sarira, momia. Es el fundamento, porque ahí es donde está la clave. Me regreso. Es necesario prestarle atención a nuestro cerebro. Por eso les empecé hablando de los átomos y los valores y lo fundamental que es el cerebro humano. Hay que encenderlo. Sistema nervioso cerebro espinal, sistema nervioso gran simpático, sistema inmunológico, vaso, son asientos y son captadores de energía, núcleos de energía que deben aumentar, deben crecer. Por eso la carta del ermitaño es la carta, corresponde al cuerpo etérico, es la parte vital. Él se alumbra con un sol y ese sol tiene 3 rayos. El número 3 es el número de creación, es la ley del 3. El ermitaño trabaja con la ley del 3 en el número 9. El número 9 es el número del nacimiento, la novena esfera, pero él trabaja con las 3 fuerzas o con el sol que irradia las 3 fuerzas. Por eso, recuerden, les hablé del cerebro con un triángulo, con una pirámide, la ley del 3, los 3 átomos. La carta 9 tiene las 3 puntas, las 3 fuerzas, como un sol, y él se alumbra con ella, pero él incrementa su energía en la novena esfera, o sea, en la parte vital, mediante el trabajo de la sublimación. Por eso el 9 es el número del hombre, dice, porque es el número del nacimiento. Creo que estoy remundando mucho, pero creo que nos entendemos, ¿verdad? Pues comprendemos lo que estoy transmitiendo, lo que estoy expresándoles a ustedes. Así que el ermitaño, el eremita, no cometerá injusticia con tal que comprenda las palabras con perfección, porque ellas tienen exactamente 3 grados. El hombre que mora en silencio, el hombre que ama y el hombre vulgar de la tierra. Son 3 niveles. Y él va desde el 0
como el loco, el tarot, y escalones, va escalonando y ahorita llegó al 9. Pero ya ese loquito, del cual vuelvo y les digo, que nos hablan tan superior en muchos tarot y los tarotistas por el internet, de ese no queda nada, porque estamos hablando de un camino altamente secreto, ocultista, hermético, es un camino de la realización espiritual. Así que él ya va en el 9. ¿Ok? ¿Qué pregunta hay? ¿Qué aporte tienen ustedes? Bien. Recuerden que esto depende de los aportes y preguntas de ustedes. Para poder, Profe, aquí, dígame. profe, aquí nos está hablando de la importancia de la transmutación de las energías, ya sea como casados o como solteros. Claro, muy bien, claro que sí, porque por eso les coloqué el cerebro, les hablé la otra parte que el maestro explica, la primera parte de cómo Viña baña, de todos estos 4 puntos fundamentales, de cómo los puntos para uno desarrollarse en la cábala y de cómo nos habla el maestro Paracelso y cómo nos habla el maestro Samael, la necesidad de la energía para encender todo esto. Y por eso les concluyo con esta imagen, porque esta imagen da conclusión o reúne la explicación antes explicada, ¿sí? Esta la reúne y la hago así en imágenes para que sea un poco más entendible, porque lo anterior fue leído y de esa forma poder comprender que las claves están ahí en nuestro trabajo espiritual. Por eso el número 9 es el número de ese hombre y esa mujer, porque juntos trabajan en la novena esfera. Y si es soltero, trabaja como una sola fuerza, como una sola energía. Y cuando ese es casado, trabaja como doble fuerza, como fuerza bipolar, doble fuerza energética, positiva y negativa. Pero el objetivo siempre es sumar ese líquido, esa energía, porque con esa energía es que nos alumbramos en el camino y con esa energía es que nos revestimos energéticamente. Con esa energía es que se enciende el cerebro, las glándulas, los átomos, los chakras. Con esa energía es que se hace del sistema nervioso cerebroespinal otro nivel, el sistema nervioso gran simpático, el sistema inmunológico, el vaso, etcétera, etcétera, para poder ir haciendo esas creaciones internas. Eso lo hace la energía. Así que ahí es donde... Gracias, gracias, profesor. Bien. ¿Quién más? Esa es una pregunta. Dígame. ¿Qué cambios puede tener una persona que no tiene base? ¿Qué le afecta? Bueno, está interesante su pregunta porque no tiene el vaso como órgano físico, pero está viva la persona. Recuerden que el vaso es el asiento del cuerpo vital, pero la persona está viva. Sin embargo, quiere decir que energéticamente, astralmente, tiene que estarse condensando esas energías para que la persona viva. Porque sí o sí, físicamente el vaso atrae los átomos, atrae los fotones, la energía solar, la transmuta y la convierte en glóbulos blancos, glóbulos rojos. Es vida del cuerpo humano. No está físicamente, tal vez la persona no va a ser una persona muy, muy enérgica, pero está vivo, ¿no? Quiere decir de que la vida está en conexión. El Cristo como vida sigue sacrificándose en ese cuerpo para mantenerlo. De esta causa quiere decir que el sistema inmunológico está trabajando de otra forma, sin el auxilio del vaso físico, pero energéticamente, como existen los órganos energéticos, existe la parte vital, la parte que no es física, existe en nosotros también. Entonces puede ser de que de esa forma esté trabajando para sostener y mantener al humano. De lo contrario, uno diría, ¿y por qué no se ha muerto si no tiene el vaso? Pero está vivo, porque el cuerpo busca otros mecanismos, otras formas de trabajo para mantener a esa persona viva. Así que es lo que yo le podría decir, ¿no? Recuerden que existen órganos fantasmas también. Uno a veces le da la duda por qué la persona le amputaron la pierna y dice que todavía la siente, que todavía le duele, pero no la tiene, señor. Pero existe el órgano fantasma. Entonces no sabemos a qué nivel trabaja la energética para mantener ese órgano allá
y todavía está recibiendo esa fuerza vital del sol para mantener la vida de ese cuerpo humano. Bien, espero le haya servido la explicación a Walter. ¿Quién más? Pues es que todo es energía, ¿no, profesor? Al final de cuentas, ojalá y entendamos que todo es energía, cómo nos afecta y cómo nos beneficia. Por ejemplo, las personas que tienen sexo, despiertan, pero como los chakras de mago negro, ¿no? Y lo real es como un trabajo con una persona, pero más fuerte, tiene que haber amor y todo eso, no nada más así como dicen, muchos lo confunden y se ponen a trabajar según ellos, pero con personas nada más como sexual para despertar y así no es, ¿no? Sí, claro, pero lo que pasa es que como tiene sus niveles, pues quién sabe qué tipo de despertar buscará o qué despertar va a adquirir, porque pues, la mayor parte de personas que quieren estar que sexo, que aquí y allá, pues eso indica que es una persona fornicaria, que no hay nada ahí, porque pues va a estar perdiendo su energía por todas partes, ahí no va a lograr nunca nada. Pero el que sabe vocalizar la energía, sabe para dónde se tiene que dirigir, pues ese es otro nivel. Así que bueno, gracias por el aporte. Seguimos porque el tiempo se nos agota y pues espero sus preguntas al final. Dice aquí, recuerden que hemos venido en un camino, ¿no? Desde donde venimos, que comenzamos hoy, hasta ahorita lo anterior y lo que continúa para ir entendiendo el por qué el camino es la cábala. ¿Qué es la escalera de Jacob en el árbol de la vida? La escalera de Jacob es una parte esencial de la cábala analítica. Es la parte que une el cielo y la tierra a través de los cuatro mundos. Recordemos que los cuatro mundos de la Cábala son, ¿recuerdan ustedes? El mundo de la emanación o Asilú. Se manifiesta con la denominada tríada de las raíces personales de cada uno, formada por Keter, Chomad y Binah. El mundo de la creación o Briah se manifiesta con la tríada de la ética o la conciencia moral, formada por los sefirot Gesed, Geburat y Tiferet. Y luego viene el mundo de la formación Yesirat. En esta, relacionado con el temple y el ánimo, compuesta por Nesad, Hod y Yesod. El mundo de la acción cuarto, Asiat, que está gobernado por nuestros aspectos más mundanos, se manifiesta sobre Malkud, nuestra tierra. Lo que hace la escalera de Jacob es unir a Malkud con Keter, unir el chakra de corona que representa nuestra cabeza, la iluminación de la mente y la realización personal, con Malkud, que es la tierra, las raíces de una persona al arraigo que tiene hacia ellas. Representa la unión entre lo más alto y lo más bajo, la evolución de la persona. A lo largo de esa evolución se puede producir lo denominamos en Cábala un salto cuántico. O sea, la escalera de Jacob, que posteriormente se llamó Israel, el profeta Israel, de los misterios recuerden la palabra Israel, ¿no? Ra, los misterios de Ra. Y Israel, los misterios de Isis y de él, los misterios de la Madre y los misterios del Cristo, unidos en el nombre llamado Israel. Quien está durmiendo ahí, dicen que Jacob dormía y colocó como almohada de cabecera una piedra. Entonces nos dice que era la piedra, que con la primera piedra que empezó a construir Israel, y eso saca una cantidad de conjeturas. Pero recuerden que Jacob era un iniciado, un maestro, era un sabio, un profeta. Era un ser que tenía los misterios del Yin y los misterios de la alquimia, los misterios de la energía, los misterios de la piedra. Y él dice que colocó una piedra de almohada y se soñó viendo una escalera hasta el infinito que llegaba por allá hasta el absoluto. Y por esa escalera subían y bajaban divinidades, ángeles,
tronos, serafines, potestades, etcétera. Y allá en lo más alto estaba el Keter de la Kabbalah. Así que nosotros no podemos verlo desde el punto de vista literal, sino que tenemos que verlo desde el punto de vista que ese es el camino. Y Jacob, como iniciado, vio esos senderos, ese camino de la Kabbalah, eso que está ahí para arriba. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar a un aspecto interesante, ojalá nos alcance el tiempo. Resulta que el átomo está constituido por materia, energía y conciencia. Así nos lo explica la ciencia, así nos lo está explicando la sabiduría hermética. Materia, energía y conciencia. El átomo tiene una conciencia, tiene una energía y tiene una materia. La materia es posible verlo, la energía porque es un núcleo de energía y tiene una conciencia porque estamos hablando de partículas infinitas y cada una de esas partículas es como un universo en miniatura y cada universo o cada sistema en miniatura que representa ese átomo es porque tiene una conciencia. Por eso tiene un núcleo, protones y neutrones, y ahí está la fuerza dirigida del padre y de la madre, y tiene la fuerza del hijo que es el electrón, gravitando alrededor del núcleo, alimentándose de la energía del núcleo. Y cuando ese hijo ya está mayorcito y cuando ya está bien desarrolladito y ya tiene buena fuercita, él se separa de ese átomo y forma un nuevo átomo. Y ese átomo o ese electrón es inteligente. Por eso existe aquellos experimentos que si tú fijas la atención, el mundo se paraliza, el mundo se pone estático cuando tú fijas la atención, cuando tú vives el momento, cuando haces el instante. Por eso es que una partícula puede atravesar muros, vigas, puede atravesar lugares. Una partícula se observa y ella, cuando es observada, trabaja naturalmente llegando a un punto determinado donde están disparando la partícula. Pero cuando no se observa, la partícula puede estar en diversos lugares al mismo tiempo, aquí, allá, en cualquier lugar. Y es la misma partícula. ¿Por qué? Porque ella tiene una inteligencia. Y esto lo vinieron a descubrir por allá a comienzo del siglo pasado los científicos, a través del experimento de la doble rendija. Pero los sabios esto ya lo conocían cientos y cientos de años atrás. El átomo es inteligente, las partículas son inteligentes, tienen conciencia, tienen energía y están hechas de materia. De igual el cuerpo humano es cuerpo, alma y espíritu. Hay una parte material, hay un alma y existe un espíritu. Un alma se hace y un espíritu se tiene. En el interior de la célula, pues ustedes saben que la célula compuesta de tantos orgánulos tiene un núcleo. Y en el núcleo de la célula está la parte cromosomática y esos cromosomas que están compuestos de genes, esos genes, cromosomas, en el mismo interior de ellos están las moléculas, macromoléculas, y en el interior de esas moléculas están los átomos, y en el interior de esos átomos están los quarks, y están toda una cantidad de partes que conforman esos átomos, que hacen posible la existencia de los átomos. Y esas inteligencias pertenecen a otras dimensiones de las cuales vale la pena que más adelante lo hablemos, porque recuerden ustedes que existe el mundo celular, mundo físico, existe el mundo etérico, mundo vital, átomos, existe el mundo astral, protones, existe el mundo electrónico, el mundo molecular, mundo mental, existe el mundo electrónico, mundo de la sexta dimensión, existe el mundo de la luz, que es como decir electrones sueltos, que es el mundo de el alma espiritual, de Atman, Villa. Existe más de esa luz en refinamiento, en conciencia, que es el mundo del mundo vital, el mundo de Chomac, por Dios santísimo, el mundo del Keter. Eso por allá arriba, si nos llevan sin una preparación, nada, quedamos ciegos, no podríamos ver. Y todo esto está relacionado a las partículas, porque cada región está hecha de partículas. Creo que nos entendemos ahí, ¿verdad?
Así como esas regiones están hechas de partículas, resulta que el ego también está constituido. El ego es un trío de materia, energía y conciencia. Se le llama yo psicológico porque como energía está diseminado por todas las partes del cuerpo. Es necesario conocer y comprender que la psiquis no tiene en nosotros una ubicación definida. Recuerden que la psiquis no es como nos dicen que está en el cerebro únicamente. No, para nosotros no es así. La psique está en los átomos, en las moléculas, en las células y en todo nuestro organismo, en los glóbulos rojos. Para que podamos eliminar el yo es necesario someter a este trío de aspectos que lo caracterizan a un estudio por separado. Vamos a analizarlo. Energía. ¿Cuál es la energía que maneja el yo? Es una energía de tipo mental que se encarga de nutrir cada uno de los elementos o yoes que se presentan como una sucesión de pensamientos en nuestra mente. Por eso, cuando ustedes estudian la psicología que habla Jung, por ejemplo, él nos habla de la sombra. Y la mayor parte del mundo que estudia la psicología y tiene ciertos estudios en el esoterismo y ocultismo, ellos nunca aceptan de que el ego puede morir. Ellos dicen que el ego se educa, que el ego hay que ser templado con el ego, que el ego se domina y se controla, pero que el ego no muere. Jung nos dice que nosotros tenemos el sí mismo, que es como hablar del inconsciente profundo, y de allá surge la sombra, que para nosotros es el ego, con todas sus diferentes manifestaciones y formas. Pero no nos enseña que esa cosa muere o esos elementos se destruyen. No, ellos se educan, se dominan y se controlan y no se les debe dar rienda suelta. No se puede dejar la persona esclavizar de sus propias sombras. Así nos dice la psicología. Ahora, ¿qué ocurre? La energía es el segundo elemento presente en la creación de un yo, por lo tanto es el segundo paso que lleva a su comprensión y desintegración, la energía. Si no condenamos los pensamientos que nos asaltan en nuestra mente, ni los justificamos, sino que los dejamos ir, así como llegaron, automáticamente les estamos quitando la energía que les dimos en un principio y que seguimos dándole a través del tiempo. Por eso no hay que justificarse. Uno se justifica así. Oiga, ¿y por qué usted cogió esa plata? Pues que no es que si yo no la cogía, pues nadie la cogió y pues si yo no la cojo, seguro que el que venía allá atrás sí la coge. Y pues recuerda que es que yo también tengo necesidades y yo tengo 10 hijos para mantener y pues aguantamos tantas situaciones en la casa y la mujer me hace rato que no le compró unos zapaticos, tengo unas deudas, quisiera comerme algo rico pero no he podido. Y pues yo que iba a dejar esa platica ahí, pues que mire, son $1000. ¿Y esa plata de dónde la voy a conseguir? ¿Cuándo? Y si estaba ahí es porque era para mí. Señor, pero le cayó al señor del bolsillo. ¿Por qué no lo llamó para que la recogiera? No, pero es que si se le cayó porque no la necesitaba. Y yo sí soy una persona necesitada. Y uno siempre se justifica. ¿Por qué se estaba quejando a toda hora? Se justifica porque se queja. ¿Por qué a toda hora está pensando así? Se justifica porque piensa así. Nunca le vamos a quitar la razón al ego y siempre lo vamos a alimentar. Por eso es tan difícil, ¿no? Poder avanzar en esto. Dice materia, la materia es la forma que tiene el ego. Por eso él tiene una forma que cuando usted la observa, ve las personitas, ve los rostros, ve las figuras en su mente, forma mental. Debemos saber que en proporción a la comprensión que tenemos de él y la energía que no le administramos, estaremos eliminando la forma y la fuerza que tenía en las cintas teleoginoras y en la materia ideoplástica que usa en nuestra mente y en nuestra psiquis. ¿Ustedes tienen claro qué es la cintas teleoginoras y la materia ideoplástica? Bien. Conciencia. Cuando aseguramos que el yo psicológico posee conciencia, nos referimos a la parte de nuestra esencia que está atrapada. Aquí ya hay otro nivel extraordinario, atrapada en él.
Por una deducción lógica, podemos comprender que él maneja la parte de nuestra conciencia que posee para poder justificar la razón de su existencia dentro de nosotros. La conciencia que tiene atrapada el ego, que eso pues no lo explican en psicología, es la conciencia llamada esencia. Esa es la que lo mantiene vivo a él. Cada vez que el yo se expresa, cada vez que se manifiesta, toma parte de nosotros como energía, como conciencia y como materia. Se alimenta, se robustece, se crece cada vez más en nuestra propia psique. Por eso es tan difícil poder morir, por eso nos dicen que el ego no muere, es imposible que eso muera, porque uno le ha dado vida y alimento años y muchas vidas. ¿Y quién no siente la ira? A ver, uno que esté ahí, que me diga que ya no siente la ira, a ver. Uno que esté al otro lado, que diga que ya no siente la lujuria, que no siente el miedo, que no siente odio, que no siente venganza, que no siente rencor, que no siente cuestiones terribles que hace sentir el yo, el ego. Ahí está el trabajo. Y cuando se siente es porque uno siente que eso está vivo. Y cuando él se expresa, está utilizando toda nuestra psique, nuestros sentidos, nuestra mente, nuestra personalidad, nuestros centros, nuestros chakras. Él gobierna, toma todo y se apodera de la conciencia, toma la energía, la conciencia, la materia y luego se oculta de nuevo en el inconsciente. Allá en el mí mismo que dice Jung. Por eso el maestro Samael es así directo y dice, el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo, el alter ego, el yo superior, yo inferior, es la misma cosa, eso es lo mismo, así que no lo revistan porque es lo mismo. O sea, es muy directo para decir, pero los psicólogos definen y definen todo eso. ¿Ok? Y voy concluyendo por acá porque espero sus preguntas. Concluyo con esta parte porque más adelante se va a ampliar sobre la Merkabah, el carro de Ezequiel y el carro fantástico, super divino de Metatron. Dice acá la sutil voz del profeta Elías. La sutil voz del profeta Elías dicen que él escuchaba una sutil voz, un sonido, y con ese sonido el maestro se astralizaba, se desdoblaba y subía por a los mundos superiores. Y ese sonido, dice el maestro, que era la... Y cuando ese sonido aparece, cuando lo escucha, el maestro se desprende. Y esa sutil voz del famoso profeta Elías, sonido de fuego, de llama, es la voz con la cual también Apolonio de Tiana, el gran maestro Apolonio de Tiana, el gran teurgo, también se astralizaba y desaparecía. ¿Recuerdan ustedes cuando el maestro habla que Apolonio de Tiana, y eso está en la historia, él usaba una especie de abrigo como el abrigo que utiliza el ermitaño en la carta número 9? Él utilizaba un abrigo hecho de, mm, de lana virgen y él iba envuelto siempre con su manto, con su protector. De piel de ovejo. Dígame. Piel de ovejo. O piel de ovejo, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que este maestro se envolvía en su manto sagrado y muchas veces fue cogido prácticamente preso o lo condenaban, lo juzgaban y él se envolvía y ¡pum! Desaparecía entre la multitud y aparecía por allá en otro lugar bien lejos. En ese extraordinario manto se envolvía y se iba. Yo les mostré a ustedes una ruana, en alguna cápsula les compartí a ustedes y les aconsejaba que nos hiciéramos una ruana, ¿se acuerdan? Porque resulta que la ruana es un aislante protector contra ciertos campos magnéticos, eléctricos, ciertas ondas del ambiente.
y lo protege a uno y permite que sea más hábil la conciencia, la actividad energética de nosotros al llevar ese tipo de instrumento puesto. Y esto es lo que nos da a entender Apolonio de Tiana cuando se envolvía en su manto y desaparecía. No había interferencias, era un mago. Así que de esa forma es necesario que vayamos entendiendo lo que se viene más adelante para el curso. Porque resulta que el IAO para los entendidos es Chin, fuego o azufre, Men, agua o mercurio en Sémenis, y O es el principio espíritu. IAO, el nombre de Dios, IAO es Gaio, es Abraxas, de lo cual hablaremos más adelante. Pero todo se resume en Aleph, el principio. Aleph, el mago, Aleph, Keter. Bien, hasta aquí mis palabras. ¿Alguna pregunta, inquietud, algún aporte? Porque ya hasta aquí culminamos. Por ejemplo, la manta que comenta puede ser como para meditar también. Claro, el maestro Sivananda aparece en sus fotos meditando sobre una piel de tigre y sobre una piel de cordero, si no me equivoco. Ustedes pueden buscar. Porque, pues nosotros imaginen cuándo llegaremos a tener una piel de tigre. Vamos para el África a cazarlo. Pero por allá en el oriente, pues, para esa época del siglo pasado, pues un maestro por allá en la India fue así pedirle a esa gente que viaja por allá y que caza tigres, necesita una piel. Y el maestro se sentaba sobre una piel de tigre a meditar. El maestro Jesús dice, se envolvía en su manto y se ponía a meditar. El maestro Apolonio de Tiana se envolvía en su manto sagrado y desaparecía. El ermitaño va con su manto sagrado, con su capa. Bien. Dice, Profesor Erinson, una pregunta, disculpe, sí, quiere decir que, bueno, entiendo el tema de los egos, cuando sale un ego, cualquiera que sea ira, cólera, por algún suceso en el día, porque en el día pues tenemos un montón de egos que salen, ¿no? Por diferentes situaciones. Estaría bien no desarrollar esa, por ejemplo, algo me provoca ira y me lo aguanto y en la noche hago la meditación con IAO, ¿estaría bien para transmutar esa energía o bajar esa energía? ¿Cómo se recomendaría actuar en esas situaciones? ¿Está bien aguantar esa energía y meditar para que vaya bajando esa intensidad de las emociones? sí, claro, lo que pasa es que uno en el día pues está propenso a que se le salga en cualquier momento la ira. Pero si uno respira y pues antes uno decía tantas palabras y decía tantas cosas y ofensivas y de todo y ahora ya no lo hace, pero se siente adentro esa fuerza. Pues respira, Dios mío, mata, quítale fuerza a ese diablo, Madre Divina, ayúdame. Y cuando vaya a transmutar, pues esa comprensión que le hizo, que ya es un nivel, pues uno le pide a la Madre Divina desintegre, quítele fuerza, sáquele la conciencia, ayúdeme. Porque es que hay de yoes a yoes. Y nosotros hemos desarrollado yoes tan terribles como la ira, como la violencia, como la agresividad, el instinto agresivo, la lujuria, ¿sí? El rencor, el odio, la pereza, el miedo, la codicia, el orgullo, orgullos terribles, vanidades. Cada persona tenemos unas cosas más grandes que otras. Por eso es que nos toca pedir mucho esas ayudas para poder morir a esos elementos. Edison, el primer paso es eso, callar, porque al Sí, callar sí, porque si uno revienta, estamos, sí, uno le toca guardar silencio y apretar, y Dios mío, porque mucha gente dice, no, pues ¿para qué se queda callado? Pues eso es reprimirse y eso no es bueno. Pero peor si yo me pongo a hablar y a gritar y a decir cosas. Me toca al principio es calle y respire y transmute ahí eso. Y luego
vamos a pedirle que la Madre Divina desintegre y destruye, quítele fuerza. Por eso es que va pasando los Hacer años, una, y uno va viendo cambios de comportamiento, ¿no? De carácter, se le van mejorando la vida a uno, porque muchos hemos tenido yoes terribles que no soportamos es nada, nada, no aguantamos nada. Dígame. hacer una, hacer una retrospección de qué fue lo que causó esa reacción. Señor. Si es un comportamiento mío o fue un comportamiento de las demás personas, pero como yo tengo algo de conciencia Sí. despierta, yo me quedo callado y medito y si tengo que pedir disculpas, lo hago. Ah, sí, claro, total, don. Así es. Gracias. Aquí, Edison, Edison, ¿el miedo se deriva de los nervios o es un yo? Es un yo que puede afectar psicológicamente a uno en todos los niveles. pues el miedo es un yo, casi que podría ser una cabeza de legión, pero es una ramificación. Pero miren lo interesante, el miedo hay que enfrentarlo. La psicología nos enseña que el miedo nos sirve para hacernos más fuertes y empoderarnos y ser luchadores. Así nos habla la psicología. Tiene cierta razón porque uno tiene que enfrentar los miedos. Uno tiene que enfrentarse a uno mismo. Tiene que enfrentarse a una oscuridad. Tiene que enfrentarse a bajar la cabeza, a ir donde tiene que ir, sin importar lo que piensen, lo que digan. Tiene que enfrentarse, que no es capaz de hablar, pues hable, que no es capaz, dígalo. Tiene que enfrentarse a tomar una decisión, tiene que enfrentarse a salir adelante ante esa adversidad, ante ese peligro, ante ese obstáculo, ante esa barrera. No se puede achicopalar porque pues se queda uno derrotado si se queda arrinconado. El miedo no lo deja tomar decisiones, el miedo no lo deja abrirse paso, el miedo no deja que usted dé un salto cuántico, etcétera. Entonces el miedo, si uno lo enfrenta realmente, uno puede triunfar. El miedo es el que lo hace a uno en ocasiones perder el rumbo y perder oportunidades en la vida por miedo. Por eso el Y maestro. también lo enferma a uno. También lo Ah, enferma a uno. total, total, total. Una persona con miedo eso le coge todo el sistema nervioso, la mente, los sentidos, lo bloquea, lo puede volver Mm, inválido a la persona. El miedo es espantoso. ok. Por eso necesitamos ir enfrentando esos miedos que uno tiene. Y uno debe preguntarse, ¿miedo al qué? ¿Miedo al qué dirán? ¿Miedo al qué pensarán? ¿Miedo de sus amistades? ¿Miedo en la empresa? ¿Miedo a su trabajo? ¿Miedo a perderlo? ¿Miedo al fracaso? ¿Miedo a la pobreza? ¿Miedo a la soledad? ¿Miedo a qué tienes tu miedo? ¿Cuál es el miedo que te come por dentro? Ese es el que toca enfrentar. ¿Sí? Miedo a quedarse solo porque se quedó sin la pareja, se fue y lo dejó. ¿Le da miedo eso? ¿O Me prefiere da más miedo, a mí me da miedo, honestamente, es miedo a no tener para pagar lo que uno debe. lo que debe? Miedo uno a las deudas, miedo Ese es lo a que lo más que tengo me que pagar. ataca a mí, es el que más me Exacto. ataca a mí. Claro, entonces se trabaja por miedo porque tengo que producir dinero para pagar lo que debo. Y el miedo es el que lo Exacto. hace trabajar, lo Ok, hace producir. Qué ok, interesante gracias. ver eso, ok. Bien, por aquí nos escribe Fénix, dice, profesor, buenas noches, yo no he manejado cartas. Su explicación es desde el inicio, gracias. Sí, luego explicaremos sobre el manejo del tarot que manejamos nosotros, que es el tarot egipcio, Penny, ¿listo? Y el cual pues tú ya lo vas a tener ahí en tus manos. Y bueno, por aquí nos dice don José, maravilloso hermano, quiero preguntar qué planta nos ayudará a equilibrar el sistema nervioso. Hay muchas. Ahí tenemos, por ejemplo, una muy buena que ayuda al sistema nervioso es la valeriana, el tilo, el toronjil, el cedrón. Em, Trabaja también el romero, sirve muy bueno. La Eh, pasiflora. la pasiflora, es una maravilla. Esa planta también es un calmante para insomnio y todo. Así que hay muchas plantas. Y dice por aquí
dice Fénix, quiere decir que no hay vaso, pero la huella. Bueno, yo creo que Fénix se Yo refiere quería a... decir, buenas noches. Es que Fénix, me tocaba aquí jugar con esto porque tenía doble sonido. Bueno, yo quería decir con eso que al no estar el vaso, de todas maneras, ahí quedó la huella y quedó la información, ¿sí? Del vaso, ¿sí? Lo quitaron, pero quedó la información, por lo cual hay que trabajar varias cosas para ello. así Sí, es. lo que estuve explicando. Ok. Sí, claro, no tengo vaso, entonces no, hay que trabajar otras cosas para poderlo superar muchas cosas de ahí. Sí, Como claro. cuando quitan el apéndice, como cuando quitan el hígado, cuando hacen trasplantes o cosas así. Así es. Que la persona Siempre no que... va a quedar en un 100%, ¿no? Energéticamente, pero como tú dices, hay que ayudarse. Y estaba hablando del miedo, el miedo nos hace perder el equilibrio, Ujú. porque es que ese miedo también viene de la parte del riñón. Exacto. La parte del riñón nos hace perder el equilibrio, entonces por eso nos afectamos de muchas cosas. Y el miedo, de verdad que el miedo es una lacra si uno no enfrenta sus miedos. El miedo lo lleva a uno al fracaso. ¿Usted por qué cree que hay muchas personas que no toman una decisión y pierden oportunidades grandes en la vida por miedo? ¿Por qué no se ha querido volver a casar? Por miedo a volver a sufrir. ¿Por qué no sigue adelante con esa empresa? Por miedo que voy a fracasar, etcétera. O sea, el Pero el miedo. mismo miedo hace que las personas se suiciden por el mismo Sí, miedo de enfrentarse a la realidad. a la verdad, sí, a la realidad. Miedo porque se va Julano, me dejó, entonces dice, "Pues me quito la vida, ¿para qué vivir?" ¿Ok? Bien. Por aquí nos escribe, dice Nereida, dice por aquí, muy buenas noches con todos. ¿De qué materia recomienda la ruana? De lana de ovejo, lana virgen. ¿Ok? O sea que no, ha sido solo usada para hacer ese producto, cuando dice uno virgen, ¿no? Y Marta González dice, gracias profesor Edison, excelente clase, que Dios Padre y la Divina Madre le conceda. Gracias a ti, Marta. Y bueno, ¿alguna otra pregunta? Maestro, Dígame. maestro, ¿cómo se debe de preparar esa ruana o este manto de lana virgen para uno trabajar con él? Bueno, ya ¿Se la debe tiene, saumeriar? ¿Qué se saumeriarla, debe de hacer? saumeriarla. Lavarla primero y si puede en el lavado que sea solita, que no sea con otra ropa, si uno la tiene, porque cuando uno la compra ya la traen lista. Y para lavarla, no se puede lavar en lavadora, no la vayan a meter en una lavadora porque uno lo que hace es que daña el producto. Si lo van a jugar se tiene que hacer a mano, se cuelga. Y luego hay que usar sahumerios. Y ahí tenemos sahumerios maravillosos que ya les he explicado a ustedes, que puede ser el sahumerio con canela, con el clavo, con la nuez moscada, con estoraque, incienso. Y ese es el sahumerio con el que uno sahumeria esa prenda. Y esa prenda ya sahumeriada, que incluso puede uno hasta hacerle con un flis, puede pasarle con alguna esencia, bañarla con alguna esencia, igual, para que ella quede pues como con otra energía, con otra vibración que va a ser la mía. Yo soy el que la va a utilizar y ella va a estar con la vibración mía. Por ahí es donde vamos a ir focalizando la idea para tener ese instrumento. Y ese instrumento lo usaré yo, de pronto lo usa mi pareja, pero casi siempre lo voy a utilizar es esta persona. Entonces no es para que se la esté poniendo Raimundo y todo el mundo. Que llegó Julanito, ay, que venga, que Juana tan qué bonito, venga, y pum. Que llegó el primito, que llegó el hermano, que llegó Julanito, y todos tienen una vibración y todos tienen una energía y tienen un aura. Recuerde lo que leí hace ratito. Cada persona tiene un campo de energía. Y en su atmósfera, como dice el maestro, hay gusaneras y parásitos energéticos de acuerdo a la persona. Eso hierve esa atmósfera de acuerdo a la persona de suciedades energéticas. Y esas suciedades dependen de lo que piensa, de lo que siente, de dónde se mete,
de cómo vive y de cómo es su vida, su desorden, asimismo es su propia atmósfera de parásitos, de suciedades energéticas. Cada persona carga con una atmósfera de suciedad encima y esto ya está más demostrado hasta la actualidad. Así que es lo que yo les puedo decir. Y bueno, alguien para concluir, un aporte, porque Edison, se acabó. Yo quería aportar algo referente a lo de la piel de tigre. Sí, En un libro que se llama El monje y el tigre, sí, esa parte, el monje en el Tíbet, hay un lugar donde eh, siempre ellos han tenido la oportunidad de criar los tigres y mantenerse rodeado de tigres, porque hacían como una especie de pacto con el elemental del tigre cuando moría para poder salir. Entonces lo que hacía era como un intercesor entre la tierra y el ser que está allí, sí. en el piso, y lo sacaba. Es espectacular, se llama el monje y el tigre. ¿Será que de pronto nos puede descargar ese librito y lo tiene en archivo y lo puede mandar al grupo, don Walter? Perfecto, perfecto. Gracias. Mire lo que él dice. ¿Cuánto sería de interesante tener un amigo elemental como un tigre, una pantera, un guepardo, ¿ah? Un puma? Un puma de esos negros que corresponde, pues, de hecho, al jaguar de los antiguos mexicas, de los mexicanos antiguos, que adoraban al jaguar. Y esa piel uno poderla tener, ¿no? Pero más que la piel, poder tener de amigo un elemental de esos. Son elementales muy evolucionados y muy poderosos. Son elementales que en la parte interna lo van a dañar a uno y ellos salen a atacar al enemigo, al que lo va a dañar a uno por allá en el mundo astral. Son guardianes protectores. Así Pero que, también un gato, los gatos. sí, Los gatos claro, también hacen eso. Gato total, negro. sí. Cuando usted tiene un gatico y el gatico empieza a buscar la cama y se acuesta en su cabeza, déjelo quietico, Sí, déjelo quieto, que se le va a ayudar esa noche. Bueno, le pasó al maestro. sí, claro, así es. Los elementales, por eso es bueno tenerlos de amigos. Un perro es un amigo para uno y es un protector. Así que esperamos, muchachos, si no hay alguna otra palabra, alguna otra pregunta. No, Pues, de Profesor invitar a los Edison, compañeros que sigan haciéndose presente, porque bueno, ya somos 25 y esperamos que cuando lleguemos a la clase número 25 tengamos 25 más. Que no se desanimen y pues que vean que eso son una horita o media hora o 45 minutos o 2 horas, lo que se extienda, que veamos que le estamos aportando al conocimiento. así Y es. usted nos está brindando que lo más preciado que tiene un ser humano, que es el tiempo y el conocimiento. Y Así darle muchas gracias a usted también por ese tiempo. Gracias, gracias. Muchas gracias, porque de todas maneras es un tema Maestro, sin ánimo de lucro. Sí, Muchas gracias. esperamos lo que está diciendo Walter, esperamos porque pues el curso se extiende de acuerdo a la participación de ustedes. Si ustedes siguen ahí, anhelo que lleguemos a la clase número 10 y cuando coronemos la 10, digamos, vamos para la 11 porque se ha mantenido y podamos seguir, pero esto ya depende de verdad por parte de ustedes. Bueno, muchas gracias, maestro, Edison. Buenas Dígame, noches. una preguntita, maestro. dígame. Resulta de que aquí en mi casa tuvimos una gatica casi 20 años. Resulta de que yo empecé a tener una enfermedad de mis ojos y la gatica empezó a buscarme a mí y a quedarse conmigo. Y a los días la gatica empezó a quedarse ciega. Mm, Resulta que a mí me diagnosticaron glaucoma en ambos ah, ojos y por un mal procedimiento del oftalmólogo me rasgó la mácula del ojo derecho. O sea, tengo la visión muy perdida de mi ojo derecho. Resulta de que yo no quise volver a conseguir gatico porque nos daba pesar porque esa gata se crió con mis hijos, se levantó con ellos. Pero resulta que ahora conseguí otra gatica. sí. La adopté porque la botaron. Y la gatica está muy apegada a mí. Y a mí me da pesar que vaya y le pase algo a la gatica también. Ahí, ¿qué se puede hacer? Pues no se puede hacer nada porque lo que pasa es que ellos son
guardianes, ellos son protectores, ellos dan la vida por uno. Y yo podía contarles muchas historias porque yo tengo 3 gatos adoptados y podría contarles. Les voy a contar una así, abuelo de pájaro, que ustedes son entendidos, bien entendidos y con esto culminamos. A mí me tiraron una suciedad por allá, una suciedad. Y la suciedad que me iban a tirar a mí, el gato se me posó encima y la recogió. Y el gato físicamente se me empezó a echar para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Faltó a esto para morirse el animal. Tenemos que hacer muchas cosas, limpiarlo de todo. Y el gato volvió a vivir, pero yo lo vi más al otro lado. Volvió a la vida. Y ellos yo no les importa, ellos dan la vida por uno. Cuando un elemental lo quiere a uno, ellos dan la vida por uno. Por eso hay que tratarlos bien, cuidarlos y darles cariño, ¿no? Lo que uno puede darles mucho cariñito a ellos, porque eso no es regalado. Recuerden que los gatos son clarividentes. Los gatos ven más allá. Eso lo he podido experimentar cantidades de veces. Los gatos son clarividentes. Y Edison, quiero aportarle algo ahí a la señora. dígame. Esto es algo que puede hacer la señora. Esto es como un remedio que lo hizo el maestro en uno de sus libros. Cuando vaya, se despierta en la mañana, medita y le pide a su ser, y cuando empiecen a salir los rayos del sol, mirar el sol. Que lo haga por un mes. Para apenas que saliendo el sol. Apenas saliendo el sol. Cualquier enfermedad que tengan los ojos, se cura de esa manera. Oiga a la compañera Ludivia. Muchas gracias. Yo lo estuve haciendo. Yo lo estuve haciendo por intuición mía, pero no los primeros rayos. O sea, yo salía a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana ya había salido el sol. No, pero entonces, no, tiene que estar meditando. Tiene que estar meditando cuando no haya sol. O sea, se sienta en el patio, haya un árbol, al ladito del árbol, y usted vea que en el momento de que usted esté meditando y ya sienta el sol, abre los ojos. Esos son los rayos que usted va a recibir. Los abre por un tiempo y los cierra y se queda otra vez meditando allí, recibiendo esa energía. Sí, recibiendo esa energía. Por salud son los primeros. Pero no es que se va a quedar mirando los rayos del sol porque se va a joder el ojo. Tiene que cerrar otra vez y seguir meditando. Y se levanta de allí. Muchas gracias, así lo haré. Bueno, gracias muchachos. Agradecemos a todos ustedes su participación, muy amables. Nos veremos el próximo lunes. Vamos para la clase número 7. Y cualquier duda, cualquier pregunta, pues estaremos ahí atentos. Nos la pueden hacer por el WhatsApp y pueden compartir por el grupo. Les pido el favor que escriban en el grupo ahora cómo les pareció la clase, vale la pena seguir o no, para que se motiven los demás compañeros del grupo a participar en la próxima clase. Así que los esperamos. Un feliz descanso para todos. Gracias, profesor. Muchas gracias, feliz descanso. Rafael, feliz noche. Igualmente. Saludos, profesor, gracias. A ustedes. Edison, ahora le escribo. Sí, claro, gracias. Muy amables. Vale. Para todos. Que descansen. Feliz noche.